César Montúfar en vivo y en directo. A los nombres que estoy este momento saludando, su gentil comparecencia a este programa y a esta mesa de trabajo muy analítica y que tengo la presunción que va a ser extremadamente objetiva y franca con el país. Porque el tema Henry, y comienzo con usted, el tema de PDVSA es otro peligro que se cierne sobre la economía ecuatoriana. Los señores de PDVSA, ¿recuerdan ustedes cómo vinieron a entusiasmarnos con la refinería del Pacífico? Cómo el presidente Chávez de ese entonces vociferaba y levantaba el brazo del presidente Correa. Entre los dos iban a salvar al Ecuador. Era el milagro prácticamente el que iban. Chávez en la refinería del Pacífico, en un audio de archivo, señores invitados, decía lo siguiente. En el futuro, Venezuela va a incrementar su producción de petróleo. Uno de los pocos países del mundo que hoy tiene posibilidades de incrementar la producción en el corto plazo es Venezuela, y hemos estado trabajando muy duro para ello. Pues en vez de enviar ese petróleo crudo hacia los Estados Unidos, nosotros preferimos 1.000.000 de veces mandarlo crudo a la refinería de aquí de Manta, de aquí de Manabí, de aquí del Pacífico, la refinería ecuatoriana, la de Nicaragua. Ahora, si allá está el Pacífico, a mi espalda está el Atlántico, más o menos ¿a cuánto estará? Del otro extremo de este inmenso eje, que va desde Manta hasta Pernambuco, pues en esa punta de allá estamos construyendo otra refinería entre Petrobras y Petróleos de Venezuela. Vean ustedes que estamos cubriendo el arco, el círculo más bien, el círculo estratégico, geoestratégico, geoeconómico. La energía es fundamental. De aquí surgirán de esta refinería. No pensemos solo en la gasolina, que es lo primero que la gente tiende a pensar. El fuel oil, el diésel, la generación eléctrica, el gas de petróleo. Ese es el gas para el consumo doméstico. Las bombonas se salen de aquí. Ustedes están importando eso, ¿verdad? Bueno, pronto lo van a exportar. Yo estoy seguro que Ecuador será exportador de gas, exportador de gasolina y no de petróleo crudo. Vean ustedes la diferencia de lo que es la economía colonial, subdesarrollada, que de esa manera jamás Ecuador saldría del subdesarrollo. En la cárcel 4 estarán riéndose de esto, ¿no? Se llevó a la tumba esta gran mentira el señor presidente Chávez, que Dios tenga la bondad de perdonarle, y nos mandó unos 200 millones, pero nos metió en un gasto terrible. Por eso me acuerdo de la cárcel 4. Ustedes se gastaron 1.500 y ellos se han gastado 200, y ahora nos están demandando por todo. Nos están demandando por todo, ¿verdad, señor doctor César Montúfar? Usted casi es el autor de la denuncia, no de la culpabilidad de estos malos negocios del Estado ecuatoriano. Díganos, doctor Montúfar, ¿y ahora? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un gusto poder dirigirme a los oyentes de Radio Democracia. Un saludo a Fernando Santos y a Henry Llanes. Un gusto compartir con ellos esta conversación. Uno escuchando las palabras del expresidente venezolano Hugo Chávez, rememora esa ola de retórica, esa incontenible imaginación demagógica, este estado de propaganda que los ecuatorianos y latinoamericanos vivimos en el Ecuador durante 10 años y en otros países de la región como Venezuela incluso un poco más, casi 20 años. Y eso un poco nos lleva, me parece a mí, a una reflexión sobre a dónde nos ha conducido esa irresponsable forma de entender la política, de entender los negocios públicos, muy asociada, absolutamente asociada
con lo que yo diría o llamaría actos de corrupción institucionalizada. Yo vengo sosteniendo que toda esta retórica en los dos territorios políticos. Sí, como parte de un proyecto similar, porque lo que tuvimos fue un proyecto transnacional que intentó aplicarse y que se aplicó en varios países de la región. Pero estamos hablando de proyectos políticos que estaban fusionados a una lógica delincuencial. Es decir, esa retórica no era únicamente retórica, no eran únicamente palabras que se decían para complacer o para ganar votos o adhesiones o popularidad. Era también una retórica que sostenía enormes negocios ilícitos, grandes procesos y proyectos, mega obras de infraestructura, en petróleo, en energía, en telecomunicaciones, en electricidad, etcétera, etcétera, que finalmente nos condujeron a que en el país y en América Latina, en Venezuela, creo que el caso de Argentina es igualmente similar, lo de Brasil no se diga, a un proyecto transnacional en que lo político y lo delincuencial, las políticas públicas y la corrupción iban de la mano, al punto de que podríamos decir que en realidad, y esa es la tesis que yo sostengo, hemos vivido o calificaría a la Revolución Ciudadana como un caso de delincuencia organizada estatal, en donde lo político y lo delincuencial se encuentran absolutamente fusionados. Perdone, pero ingenuamente, doctor Santos, nos creímos los ecuatorianos y creo que también los venezolanos en simultáneo, nos convencimos de que era un buen planteamiento asociar capitales para generar o crear dos refinerías de la manera como Chávez tenía planificado. Y él elaboró esa posibilidad de buena fe, o sabía que el asunto se iba a marchitar a corto plazo. Es lo que nos mueve a preguntarles a ustedes, ¿en dónde estuvo la maniobra que gestó, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, una inversión de más o menos en movimiento de tierras de 1.500 millones de dólares? Y él mandó un chequecito de 200 o 300 millones. ¿Recuerda ese pasaje financiero? Si ocurrió o no ocurrió, pero ahora nos están demandando y exigiendo un arbitraje todavía. Tienen la cara de exigir un arbitraje. ¿Se da cuenta usted? Y este pueblo ecuatoriano acepta, sí, tenemos que ir al arbitraje a responder al árbitro lo que nos hicieron a nosotros, en una etapa política similar a la que estamos todavía viviendo, porque esto no hay que olvidar, es el mismo partido, el mismo movimiento. Esto no hubiera el presidente Moreno cometido, pero ahí están responsabilidades y irresponsabilidades. ¿Qué hacemos? Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, César, Henry y su audiencia. Mire, Gonzalo, yo quiero recordar. Estoy de acuerdo con lo que dice César, ¿verdad? Hemos estado en manos, tanto Venezuela como el Ecuador, de cleptocracias. Son gobiernos que tras esta retórica muy bonita, muy grandilocuente, lo que querían era proyectos para robar, mal hechos, mal conseguidos. El gran maestro fue Fidel Castro en Sao Paulo, que yo recuerdo, con Lula, con la señora Bachelet, con quién más era en Argentina. Mire, como dice alguien, acá los con socialistas, Chávez, acá con Correa, ¿no? Los socialistas son socialistas hasta que ven un piso encerado, algo elegante, de ahí les gusta ya el dinero. Lula es un ejemplo, ¿verdad? Era una persona que nació sin zapatos, creo que hasta los 10 años no usó zapatos, muy meritorio, se preparó, pero ¿qué es lo que hizo? Claro, algo ayudó a su país, pero el resto se llevó la plata. No se diga, Fidel Castro es uno de los hombres más ricos del mundo. Chávez, la fortuna que tiene la hija, los yernos, no se diga Correa. O sea, lamentablemente, el oro atrae a socialistas y a derechistas, ¿verdad? Y yo creo que esa retórica tan bonita de la justicia social, de que los gobiernos no se han ocupado de los pobres, sino llevarse la plata. Estos le dieron la vuelta y la plata fue para ellos, ¿no? Pero sea lo que sea, Gonzalo. El negocio bilateral entre Ecuador y Venezuela, ¿en qué quedó, doctor Santos? Usted es especialista y es ministro de Energía.
Mire, Gonzalo, ¿dónde estuvo la trampa, digamos? No, la idea era buena, ¿verdad? En ese tiempo, hace 10 años, China era un gran importador de combustibles. Entonces, traer crudo venezolano, algo de ecuatoriano, refinarlo aquí, llevarlo por el Pacífico a la China hacía sentido. Pero ese era el proyecto concebido idealmente. Pero lo que hicieron es tener un pretexto para robar. Chávez mandó y dijo, hagan con esta compañía, una compañía pícara, creo que se llama SK. Él la trajo. Pero le voy a decir una cosa, Gonzalo, la ironía de este problema, todo ha sido mal hecho, pero ¿quién va a tener que pagar? Lamentablemente, el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Quiero recordarle al país que cuando el señor José Concienzao Santos declaró, habló sobre este proyecto, porque Odebrecht es el principal constructor de lo que algo que se hizo en la refinería, el aplanamiento y el acueducto. Concienzao Santos dijo que el delegado de Venezuela ante el directorio de la refinería del Pacífico se dio cuenta de lo corrupto que eran los ecuatorianos, de lo que estaban robando esa plata, y se molestó. Y fue y le contó a Chávez. Le dijo, estos ecuatorianos solo se preocupan por las comisiones, comandante Chávez, lo que quieren es robar. ¿Qué dijo Chávez? Chávez montó en cólera y dijo, estos ecuatorianos son unos pícaros, no me pongas un centavo más, porque se están robando. Entonces, de estos 1.500 se robaron 1.300 de plata ecuatoriana, pero también se robaron 200 millones de plata venezolana. Entonces, por más repulsivo y ¿quién se robó? Los ejecutivos de la refinería. De la época. Claro, y que ni siquiera les han perseguido, ni siquiera están enjuiciados. ¿Qué pasará en la fiscalía? Es una gran pregunta, ¿verdad? Claro. Porque es un atraco a ojos vista. Ahí no hay 15 millones, ahí no hay 20 millones, pero sea lo que sea, Gonzalo, por más molestia que uno tenga con el régimen venezolano, tienen razón en este reclamo, porque les robaron 200 millones, a nosotros también nos robaron 1.300. Entonces yo recomendaría que más bien se hable, que se haga compensaciones, pero en este caso Venezuela, mal que nos duela, va a tener un gran argumento. Vienen los jueces internacionales y dicen, aquí no hay 20 millones gastados. Entonces la corrupción, y no se les persigue, no se les comienza el juicio a nadie. ¿Qué pasa con la fiscalía? No ha pasado nada. Así es que en este caso, mal que nos pese, Venezuela tiene algo de razón, porque nos robaron a nosotros y a ellos. ¿Usted está de acuerdo en ese diagnóstico de Fernando Santos? Henry Llanes, sí, ¿qué recuerda usted? Sí, gracias, mi estimado Gonzalo, por la invitación. Cordial saludo a la audiencia, al doctor Santos y al doctor Montúfar. Escuchándolo a Chávez, de lo que yo puedo deducir es que me acuerda un gran circo, ¿no? Y un mago ahí que producto del arte de magia, elabora las cosas, ¿no? Entonces, realmente... Pero era una buena propuesta, empresarialmente hablando, productiva. Yo creo que no, yo siempre cuestioné el hecho que se quieran ir al Aromo, a Manabí, donde no había infraestructura petrolera. O sea, no había infraestructura petrolera. Solo a estos dos imberbes, ¿no? Que gobernaban Ecuador y Venezuela se les ocurrió. Porque nosotros siempre dijimos que una refinería del mismo tamaño de la refinería Esmeraldas debió estar construida en la ruta Quinindé-Esmeraldas, por varios factores. Por ahí pasan 2 oleoductos que transportan crudo, por ahí pasan poliductos, ¿no? Hay tendido eléctrico, hay agua dulce, hay el puerto de embarque y desembarque de Balao. Porque ir a Manabí, ¿qué significaba? Construir esa planta de que según ellos 12.500 millones de dólares para 300.000 barriles por día. ¿Qué más había que hacer? Llevar agua dulce, sea desalinizar agua de mar o del acueducto La Esperanza, como lo llevaron, llevar un oleoducto para transportar crudo, llevar un poliducto para transportar gasolinas, diésel, gas, ¿no? Construir un puerto de embarque y desembarque, construir un tendido eléctrico, construir vías de acceso. Entonces los famosos 12.500 millones... ¿Pero qué decía la factibilidad manabita? Era parte el estudio. Era, desde el punto de vista técnico, eso era inviable, técnico y económico inviable, es inviable y será inviable, de manera que no van a poder construir ahí eso.
Eso tienen que destinarlo para una universidad de ciencias agrícolas, de pesca, de medio ambiente. Debía ser una universidad como la Zamorano. Además, porque el Ecuador tiene que tener cada vez perfeccionar su vocación exportadora de productos agrícolas y de pesca y de cuidar su medio ambiente. La palma africana se está ¿Y eso destruyendo. costó 1.500 según sus cálculos? Y yo diría que, a ver, aquí hay una recomendación que deberíamos hacernos todos, Gonzalo. Y yo diría que deberíamos trabajar de manera conjunta con la Contraloría General del Estado, porque ella es la que tiene que, bajo su mandato constitucional y legal, establecer las responsabilidades y perjuicios que se han causado al erario nacional. Y entonces mire usted que en el caso del Aromo, las obras estuvieron a cargo de dos venezolanos. El uno es Freddy Sales Neumann, ¿no? Freddy Sales Neumann. Y el otro era Alex Arellano. Freddy Sales Neumann era director de PDVSA en Ecuador y es gerente técnico durante los años 2002 y 2013, ¿no? Y Alex Arellano era ex gerente de PDVSA en Ecuador en el periodo 2010-2014. Estos dos señores de nacionalidad venezolana. Y sucede que ellos manejaron, ¿qué manejaron? La construcción del ecuaducto de La Esperanza a Aromo. Y ellos manejaron lo que es la compactación del suelo y la construcción de esa plataforma de hormigón en donde supuestamente se iba a construir ese proyecto fallido de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué sucede? Que estos dos señores están involucrados en un acto de corrupción donde está una empresa de nombre Tidenca. Al señor Salas dice que le dieron un soborno porque... Un soborno. Odebrecht es la que soborna a Salas y a Arellano, que son los que reciben... Salas y Arellano. Arellano. Sí, él es Alex Arellano. El señor Alex Arellano, ex gerente de PDVSA en Ecuador durante los años 2000-2014. Estas son las personas que reciben la coima, el soborno de Odebrecht. Y a cambio de recibir la coima y el soborno de Odebrecht, les dieron los dos contratos a dedo: el acueducto La Esperanza, el Aromo, y lo que es la compactación del suelo y la construcción de esa plataforma. Entonces, esos dos proyectos de ¿cuántos millones de dólares? Se los llevó. ¿Costaron 1.500? 1.500, 20 millones de dólares, ¿no? Ya. Y sucede que... En esos 1.500 puso su alícuota equivalente a 200 Venezuela. Yo les escucho. Hasta cuando según el relato del doctor Santos, el presidente Chávez dice: esos ecuatorianos son unos ladronazos. Mi querido tocayo, no les demos más dinero. Pero los del mal ejemplo, en grandes rubros... Por eso digo, mi querido tocayo, no le demos más. Sí, pero digamos el mal ejemplo en los grandes rubros, PDVSA, pues, ¿no? PDVSA ahí se ha llevado la plata a los Estados Unidos, ex gerentes, ¿no? Y ex ministros de la industria petrolera venezolana, y que le bajaron al 50% a la industria, destruyeron las plantas de refinación. Es decir, la destruyeron la industria hidrocarburífera en Venezuela, así como acá. Porque esos señores en Venezuela también ellos lo que tuvieron como objetivo es llevarse la plata de los venezolanos, y que está en los Estados Unidos, en Europa y en paraísos fiscales. Lo mismo vinieron a hacer en Ecuador, estos señores, Okay. ¿no? Ahora, el proyecto resulta fallido, doctor Montúfar, el de la refinería del Pacífico. Ven que no es conveniente, en fin, y destruyen con la inoperancia, prácticamente destruyen el proyecto. Pude que estuvo bien o mal planificado, había una factibilidad importante, pero también iba al fracaso por otras circunstancias que seguramente Montúfar, el respetable ciudadano investigador que lo tenemos acá, César Montúfar, debe haber investigado. El proyecto resultó fallido, el de la refinería del Pacífico, y ahora dicen, tienen que devolvernos los 200 millones porque yo no me beneficio de esa tierra removida y de lo que vayan a hacer en esa macroobra, en esa gran plataforma. Me devuelven y le plantean un arbitraje. Entonces, alguien dice: ese arbitraje que plantea PDVSA es una gran sinvergüencería. ¿Usted cree en eso?
Mire, Gonzalo, creo que hay algunos temas que tanto Fernando como Henry han dicho que me parece podría complementar. Claro, compártelo usted. Tanto Freddy Salas como Alex de Arellano fueron inicialmente parte del proceso de investigación y después de instrucción fiscal en el juicio por asociación ilícita que justamente el día de ayer cumplió este hito de que... ¿Y dónde anda esta gente? El tema es que ellos, al haber abandonado el país y estar prófugos de la justicia ecuatoriana, no pudieron ser procesados porque por un delito de asociación ilícita no es posible que el juicio continúe en ausencia. Pero ellos dos, los dos, Salas como Arellano, fueron parte, como lo dijo Fernando hace un momento, del testimonio de José Concienciao Santos. Y como lo acaba de decir también Henry, José Concienciao en su testimonio mencionó, no recuerdo exactamente el monto en este momento, pero los varios millones de dólares que estos dos ciudadanos venezolanos, los representantes de PDVSA en el Ecuador, recibieron como coimas para facilitar, para favorecer a la empresa, precisamente en los dos contratos, el contrato para el acueducto La Esperanza y el contrato que se hizo para el aplanamiento, la remoción de tierras, para la empresa, por parte de la empresa Odebrecht, en el caso de la refinería del Pacífico. Entonces, ¿tenía un 30% de Río Napo también? Sí, pero digamos, en el testimonio de Santos, que no, porque en lo de el Río Napo no había participación de Odebrecht, no conocemos qué tipo de ilícitos se habrían cometido. Pero en el caso de la refinería del Pacífico, estas dos personas, estos dos ciudadanos venezolanos, fueron personas que habrían recibido estos sobornos, y eso fue parte del testimonio de José Santos. Ahora bien, uno dice... ¿Aquí con quién se pusieron de acuerdo? ¿Con estos dos venezolanos? Exactamente, es decir, ahí estuvo la asociación ilícita, precisamente. Y allí sí, además tuvo una participación directa el ex vicepresidente Jorge Glass, quien en algunos casos incluso formó parte de los directorios. Me parece, si no estoy mal, puedo ser impreciso en este dato, que él fue parte del directorio que autorizó, que aprobó la remoción del suelo. Perdone, doctor, estos angelitos Chávez y Correa no supieron de estas movidas. A eso precisamente iba. Entonces, aquí el tema me parece a mí que es un poco más complicado, porque imaginémonos la situación en la que en este momento se encuentra el Ecuador frente a estos pedidos de arbitraje de PDVSA, porque funcionarios de PDVSA fueron parte de la trama de corrupción que finalmente posibilitó el que estos proyectos se llevaran a cabo y que la beneficiada principal, además de ellos que recibieron estas coimas a nivel personal, no fue el Estado ecuatoriano, ni la empresa estatal ecuatoriana, ni la empresa estatal venezolana, sino fundamentalmente Odebrecht, o sea, la empresa que se favoreció de este esquema de corrupción. Pero precisamente por eso, es imposible que esto no pudiera haber sido conocido por el propio Chávez como por el propio Correa. Es decir, si esta trama comenzó a funcionar. No, es que si esta trama funcionó. Porque no estamos hablando de dos contratos, estamos hablando de una práctica que Odebrecht la venía llevando adelante desde años atrás. Que además, en el caso de Venezuela y del Ecuador, había sido, sobre todo el caso ecuatoriano, denunciada por el mismo expresidente Correa cuando se trabó esa controversia con Odebrecht en el año 2008, que hizo que Odebrecht no pudiera contratar con el Estado ecuatoriano por 2 años, después regresa en el año 2011. Es decir, todo esto no podía no ser conocido por Chávez ni por Correa. Era parte de una misma trama de corrupción. Por eso es que resulta, diría, inaudito, hasta cínico, que ahora PDVSA presente estos pedidos de arbitraje y que esté reclamando al Estado ecuatoriano estos recursos. Evidentemente uno desde la formalidad dice, es entendible, aquí eso es lo que le correspondería a esta empresa si se siente perjudicada, pero lo que hay que entender es que todo esto ocurrió porque estas empresas funcionaron dentro de una trama y dentro de un esquema de corrupción y de delincuencia organizada. Entonces, me parece a mí que en realidad esta situación nos plantea algo que creo yo los ecuatorianos debemos profundizar, y es que en realidad ahora estamos frente a que el país no solamente que habría perdido los 1.300 millones de dólares que invirtió en un proyecto absolutamente inviable, porque además
con estos pedidos de arbitraje, la posibilidad de que puedan venir inversionistas para que estos proyectos se reactiven totalmente, se cierra totalmente. Es que además vamos a tener que pagar a PDVSA. O sea, es una cosa, pero que uno realmente termina, yo no sé, o sea, ya la indignación, la impotencia como ecuatoriano ya nos desborda, porque en realidad ya uno podría decir, todo esto, más allá de ser un sainete, significa un crimen y un delito que rebasa lo económico. Me parece que aquí estamos frente a una vulneración no solamente moral, sino una vulneración incluso a la propia institucionalidad ecuatoriana. Yo no sé, tal vez incluso tenemos que explorar si este tipo de delitos constituyen además una suerte de delitos en contra del Estado, por supuesto, pero incluso traición a la patria. Es decir, aquí estamos frente a una cosa mucho más grave. No es un problema solamente económico. Claro. No es solamente económico. Porque aquí lo que vemos es cómo un grupo delincuencial se organiza, todos ellos tienen beneficios. Solamente el señor Glass está preso en esta trama, ¿no es cierto? No quieren perder, además. Además, cínicamente dice que no hay pruebas, o sea, cínicamente además, y está reclamando la libertad inmediata. O sea, ya realmente ahí uno ya estalla de la indignación. Pero además, todo ese esquema termina en una situación que el Estado ecuatoriano no puede continuar con esos proyectos, supongamos que fueran viables, por un lado, y por otro lado, además tiene que pagarle a la empresa venezolana que fue la que le mete en este lío. La empresa venezolana, doctor Santos y Henry, que si nos hacen entender esto, según un boletín de prensa, la empresa venezolana espera un pago de 383 millones por liquidación de la empresa. La empresa Río Napo. Esto refiere a un titular de 2 de julio del 2018 de Diario Expreso. La entrega de Sacha, una decisión absurda. Conformación de una empresa de economía mixta para explotar un campo petrolero que está en producción desde los años 80. 70% de participación para Petroamazonas en representación del Estado ecuatoriano y 30% para PDVSA de Venezuela. Aquí hay 3 preguntas claves, dicen. Al respecto, cabe preguntar a las autoridades del sector hidrocarburífero del país 3 preguntas claves. ¿Qué monto invirtió PDVSA? Les pregunto, y ustedes van a tener la bondad de respondernos o responder a estas interrogantes. Preguntas claves. ¿Qué monto invirtió PDVSA en condición de dinero fresco para levantar la producción de Sacha? Número 1. Número 2. ¿En qué volumen, o sea, en barriles de petróleo por día, mensual o anual, se incrementó la producción de Sacha? Y C, o 3. Mientras se mantuvo vigente esta sociedad, ¿qué monto de dinero ha pagado el Estado ecuatoriano a PDVSA de Venezuela? En el marco del desenfreno político del gobierno de Correa, en agosto del 2008 se le ocurrió, junto al gobierno de Chávez, todavía vivía el presidente Chávez de Venezuela, constituir una empresa de economía mixta denominada Río Napo, para entregarle a esa empresa la operación principal del yacimiento petrolero del país y hacerle ganar dinero a los chavistas a manos llenas. Sacha es un yacimiento petrolero muy rico en sus recursos por la calidad del petróleo, el API que se mandaba o que se manda del crudo, por la bondad de sus areniscas. Esto es muy técnico para explotar el recurso natural. Esto quiere decir que Sacha por sí solo genera los recursos para sus operaciones petroleras. Lo único que requiere este yacimiento y otros campos petroleros es de buenos administradores que actúen con transparencia, con eficiencia, con responsabilidad y hasta con sentido común, que consiste en ahorrar por lo menos el 10% de los ingresos para que sean invertidos en el incremento, y levantamiento de la producción hidrocarburífera.
Según Alex Galárraga, gerente general de Petroamazonas, Ecuador ha pagado hasta la fecha varios millones de dólares por los haberes que quedaron de liquidación. PDVSA no ha pagado su parte, a pesar de tener el 30%, como ya dijimos, de participación en Río Napo. Dicha participación incluye inversiones, ganancias, costos y gastos. Solo en 2017 Petroamazonas pagó 117 millones de dólares por cuentas pendientes con proveedores de la empresa mixta. La petrolera ecuatoriana no registra de PDVSA para esos pagos. La empresa venezolana reclama más bien los 383 millones de dólares por los beneficios que ha generado la explotación de crudo, un valor que Petroamazonas no reconoce como verdadero. Esta es una crónica del diario Expreso del 2 de julio del 2018 y vale la pena que ustedes la comenten y la expliquen. Doctor Santos, Henry Llanes, doctor Montúfar en la parte culminante de esto. Mire, Gonzalo, como se hace notar en esta nota de prensa, Sacha es un campo maravilloso. Sacha fue descubierto por la Texaco en los años 60 y desde el año 72 está produciendo y creo que sigue produciendo 65 mil barriles al día con un muy poco corte de agua. O sea, es un campo maravilloso. En el año 2008, cuando se le entrega a PDVSA, el Ecuador nadaba en dinero porque el crudo subió a $150 ese año. O sea, no necesitábamos de PDVSA, era una locura. ¿Por qué traerla? Eso es una gran interrogante. Y en segundo lugar, también hay algo que no se dice, pero hay que recordarle a la ciudadanía. Como parte de permitir que venga PDVSA al Ecuador, nos dieron un campo en Venezuela. Nos dieron al Ecuador complemento de la burla. Sí, sí. A los ecuatorianos, a Petroamazonas, nos dieron un campo. Yo no sé qué pasó, fuimos o no fuimos. Entonces son unas, como muy bien comenzó diciendo César, son operaciones mafiosas, eran dos gobiernos mafiosos, la familia Genovese y la familia Gambino, para usar los nombres de las mafias más conocidas en Nueva York, se unieron, manejaban países, ¿no? Pero el problema es que no se hace nada, no se sigue juicios, no se les averigua. Entonces, para el mundo, un tribunal arbitral de afuera viene ciego, ellos no conocen todos estos antecedentes, pero cuando llegan al Ecuador y dicen, muy bien, aquí hubo atracos, saqueos, robos, ¿y dónde están las sentencias de los culpables? Porque mientras no hay una sentencia, hay una presunción de inocencia. Este par de angelitos son inocentes ante un tribunal internacional porque no se les ha juzgado. Los pícaros que manejaron tanto el campo Suchufindi cuanto la refinería del Pacífico son inocentes porque no se les ha condenado. Ni Glass está en la sentencia en firme. Entonces, el Ecuador está remiso, no está haciendo su deber la fiscalía, la justicia. Estos debemos sentarles la mano y dar un antecedente y con eso defendernos. Aquí hay corrupción, sí, Venezuela tiene la cachaza de venir a reclamar, pero también tiene esta culpabilidad, pero no se ha hecho nada, nosotros seguimos dormidos, ya es 1 año y medio de este gobierno, por favor, pongan celeridad, porque repito, la justicia internacional no entra en estos detalles. ¿Dónde están las condenas de los venezolanos? No están condenados, son inocentes, entonces no hay culpabilidad de Venezuela, así es que estamos remisos. Tenga la bondad, el país de despertar. Esto fue dos mafias entrelazadas. El uno se robaba de un lado, el otro le permitía robar del otro lado, pero estamos un poquito atrasados en llevar a la justicia a estos sinvergüenzas. ¿Qué le sugiere al presidente Moreno? ¿Ordene, disponga y aliente el trabajo o exige el trabajo de la Fiscalía? Porque la Fiscalía se va a quedar igualmente unos grandes meses
nuevamente analizando cada coyuntura, cada decisión, como que esto no está más claro que el agua. Claro. Yo diría que en esta mesa debería estar el señor Contralor y el señor Fiscal. Porque para que la Fiscalía actúe tiene que haber previamente una auditoría determinada. ¿Y Pablo Celi por qué? Porque él es el que tiene que investigar el manejo de los recursos públicos. Y en el área petrolera, la Contraloría tiene Aquí no ha habido un estudio más... Yo le he pedido como 10 solicitudes a la Contraloría General del Estado que impulse un desarrollo de exámenes de auditoría integrales a todo el manejo de la industria petrolera en todas sus fases, ¿no? En toda la industria, ¿no? El tema de los contratos de producción petrolera, el tema de los costos de producción, etcétera, ¿no? Y entonces, yo diría que el fiscal va a depender de eso. Entonces, más bien el señor Pablo Celi, al doctor Pablo Celi, hay que decirle cómo van estas auditorías en el sector petrolero. Yo tengo los antecedentes de ese planteamiento, y esos antecedentes de ese planteamiento le he entregado al doctor Trujillo y a los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que ellos deberían acelerar estos procesos de designación para que se dediquen a tiempo completo a investigar la corrupción, porque va a pasar el tiempo y sucede que ellos se van a pasar también por alto. Pero usted hay que entrever al gran público como que nuestras autoridades de control se han hecho, mil perdones, los pendejos. No están articulados. No están articulados en este proceso. Se han hecho los pendejos. Claro, no están articulados. Miren esas preguntas. Por ejemplo, al señor ministro y al señor Pablo Celi, al doctor Pablo Celi, se le debería plantear esas 3 preguntas, porque es parte también de un boletín que yo envié. Y las preguntas son muy claras. ¿Cuánto invirtió PDVSA en eso? ¿En cuánto se incrementó la producción? ¿No es cierto? ¿Y cuánto le ha pagado a Petroecuador a PDVSA? ¿No? Porque sucede que le entregaron un campo cuando estaba esto en manos de Petroamazonas. ¿Sabe cuánto era el costo de extracción de un barril de petróleo antes de que le entreguen a Chávez para que se lleve parte del recurso petrolero de Sacha? Estaba en $5.40. Cuando le entregan a PDVSA, hacen este SAINET de esta asociación de estas 2 empresas que forman Río Napo, y entonces entra PDVSA, y sucede que los costos de producción se elevaron hasta $17.40. Entonces imagínense, de 5.40 a 17.40, es una cifra muy enorme, y sucede que la producción no se incrementó. La producción ha estado fluctuando por 60,000, hoy más o menos 66,000 barriles por día de Sacha. Pero ¿usted qué se haría, Gonzalo, si le entregan un campo exuberante en producción, rico en yacimientos hidrocarburíferos, donde usted no corre ningún riesgo? O sea, se sacó la lotería sin comprar el entero. Y eso le dieron a Chávez, le dieron un loteriazo. O sea, ellos se llevaron la plata de este país. Y entonces, lamentablemente, yo lo que veo es una posición tibia, ¿no? Y cuando uno le ven firme, a estos señores del gobierno y en otras áreas, le ven con recelo. Dicen, no, es muy radical. No, es muy frontal. Con él no hay cómo hacer acuerdos. Entonces, ellos quieren excluir. Bueno, a mí no me van a excluir. En este proceso de lucha, a mí no me van, ninguno. Ni el gobierno, ni los organismos de control. Ni a usted, doctor Mantufar. Entonces, déjeme terminar, Gonzalo. Sucede que aquí, estos señores de PDVSA, que tenían el 30% de acciones en esta famosa Río Napo, preguntémosle si han puesto plata. Sucede que estos yacimientos, Sacha, Chuchufín, de Libertad, Conaco, la plata sale de los propios yacimientos. Sino que estos estúpidos que han manejado la industria petrolera, lo que han hecho es como... Se refiere a los nuestros. A todos, a la mayor parte de estos que han pasado por ahí. Mire, sucede que estos le sacan la leche a la vaca sin alimentarle. Entonces le ordeñan y le ordeñan y le ordeñan y no le dan un buen alimento. Entonces sucede que de la industria petrolera se llevan la plata de la manera que se llevan y no invierten en el dinero. Por eso es que digo que, por ejemplo, si hubiera un buen sentido común, deberían por lo menos ahorrar el 10% de los ingresos que genera Sacha y volverlos a invertir allí. Lo mismo en Chichupín y Colongátaco. Pero claro, la industria petrolera no lo han ordenado. Entonces aquí, en el caso de PDVSA, recapitulando, en el caso de este proyecto fallido de la refinería del Pacífico, PDVSA no cumplió el cronograma de ejecución de obras, no cumplió las obligaciones que están en el convenio, no cumplió su participación del 49% que tenía que tener ahí en esa sociedad. Por eso la demanda es una sinvergüencería. Es una sinvergüencería porque lo van a quebrar al Ecuador. Déjeme decirle, Gonzalo, ¿por qué? Lo van a quebrar. Yo concluyo. Porque hay otros arbitrajes. Por ejemplo, de TLC, 515 millones de dólares. A base de arbitrajes los pueden quebrar. Los van a quebrar.
A Burlington tiene 379 millones de dólares de arbitraje. Perenco tiene 400 millones de arbitraje, ¿no? Estos señores de Petrobras se llevaron como 300 millones por cuestión de evitar el arbitraje. Y ahora con PDVSA 383 y nos falta lo de Texaco. ¿Sabe cuántas demandas tiene producto de este desbarajuste del manejo del gobierno de Correa del Ecuador? Tiene 36 procesos legales en cortes extranjeras y 27 notificaciones de laudo arbitral. Y sucede que de esta última, 23 tienen como fundamento los tratados bilaterales internacionales. Mire, 23, de estos que creó Correa con Chávez. Ahí nomás tenemos 23 tratados bilaterales internacionales. Entonces yo lo concluyo. Estos individuos que protagonizaban la idea comunista, estos manejaban dos tesis. O se llevaban los bienes de la sociedad capitalista por vía de la lucha de clases, ¿no? Y que supuestamente el proletariado los derrote a la burguesía, o por otro, por la vía democrática. Entonces se llevaron la plata de las sociedades, como se está llevando en Nicaragua y en Venezuela, y se quisieron llevar al Ecuador, y hoy gente rica. Se llevaron la plata por la vía de esta democracia de fraudes que perdieron las elecciones. Esta última que perdieron en la primera y en la segunda vuelta. Así se ha llevado el dinero de esta Y ahora, nación, doctor Gonzalo. Montúfar. Entonces, eso hay que decirles así. Yo creo que con eso concluyo, Gonzalo, sobre este tema. Muchas gracias. No. Ambos clarísimos. Vamos con el remate que hará el investigador ciudadano y es parlamentario César Montúfar. Mire, Gonzalo y queridos amigos oyentes de Radio Democracia, lo que yo creo que tenemos que tener claro es que esto no fue algo casual. Esto no ocurrió como resultado de un designio o del destino. Esto no es parte del destino. Esto fue organizado. Esto fue planificado. Posiblemente las demandas no. Estas demandas internacionales y los arbitrajes internacionales que coincido con Henry van a quebrar al Ecuador. Pero el armar este esquema de corrupción, el tomar el Estado para desde el Estado cambiar las leyes. ¿Que ha continuado funcionando? Yo creo que no ha continuado funcionando. Lo que yo creo es que es necesario cambiar las leyes, los reglamentos y sobre todo definir una ruta clara de investigación. ¿Y a quién le Y corresponde de esto? reparación. Yo creo que a toda la sociedad ecuatoriana, pero fundamentalmente al Estado. Y ya voy a eso. Pero lo primero que quería decir, Gonzalo, es que esto no fue casual, esto fue organizado, esto fue patrocinado por empresas como la empresa Odebrecht, porque sabemos, ¿no es cierto?, que las relaciones con Odebrecht de parte del gobierno de Correa comenzaron antes de que Correa llegue a la presidencia de la República. El origen está en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, está en los viajes que él hizo a Brasil siendo ministro de Economía del gobierno de Palacio, está en el apoyo que habría recibido para la campaña electoral del año 2006-2007. Es decir, esto no es algo que salió de la nada, esto fue organizado y es un esquema además transnacional. Por eso es que me parece que esta figura de delincuencia organizada estatal es el paraguas desde la cual hay que comprender e investigar y llegar a los responsables, sancionarlos, y el Estado ecuatoriano tiene que recuperar el dinero, de alguna manera tenemos que recuperar el dinero. Y lo segundo, Gonzalo, yo vengo insistiendo, me parece que en el mes de febrero ya, en carta al presidente Moreno, le solicité que cumpliera su campaña, el planteamiento de su campaña electoral, porque esta es una estructura de corrupción tan compleja, transnacional, que las actuales instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, no tienen la capacidad institucional de poder llevarlas adelante en la forma como se requiere. Se requiere además cooperación, porque en este caso, por ejemplo, y ahí hay un problema político, porque mientras Maduro esté en el poder y no existe un retorno a la democracia en Venezuela, va a ser imposible que podamos llegar a la verdad. Pero estamos hablando de delitos transnacionales. La propuesta que el mismo presidente Moreno hizo en su campaña era la de convocar a las organizaciones internacionales, fundamentalmente a Naciones Unidas, para establecer un esquema de investigación como el que ocurrió en el caso de Guatemala, en el tema de derechos humanos, por esta comisión CICIG. Esta comisión fue una comisión internacional que puso en práctica y puso en funcionamiento todo un esquema internacional, con expertos internacionales, para poder desentrañar lo que tenemos, lo que ocurrió, en este caso, violaciones a los derechos humanos. Yo creo que si en el Ecuador no damos ese salto y a la par fortalecemos las instituciones ecuatorianas, muy difícilmente vamos a llegar a que
podamos tener verdad, justicia y reparación. Pero creo que eso es absolutamente necesario, por lo que acaba de decir Henry en este momento. Si no se activa en este momento un proceso, ya lo dijo también Fernando, si es que no hay procesos judiciales que a estas personas los señalen como autores, cómplices y encubridores de este tipo de delitos, Ecuador no va a tener con qué defenderse en los tribunales ¿Y esta internacionales. responsabilidad a quién le corresponde? Ahí yo sí creo que al presidente Moreno. Yo sí creo que esto es una... ¿Pero qué puede hacer él? Esa es una decisión. Yo creo que... Va a decir, ¿qué quiere que haga? Mire, él mismo propuso en la campaña electoral que era necesario crear una comisión internacional con ayuda de Naciones Unidas para investigar todo esto. Ya existe una experiencia, que es la experiencia guatemalteca, de esta comisión de Naciones Unidas que logró desentrañar casos muy complejos de violación a los derechos humanos. ¿Qué sirvieron para? Que sirvieron para poder judicializar y procesar a estas personas. Yo creo que en el Ecuador tenemos que buscar esa cooperación internacional. Pero es que están tan mezclados en el andarivel administrativo y político que el presidente no puede confiar en ningún escenario. Mire, solamente perdone que me extienda en este tema. Mire el caso de asociación ilícita. ¿Quién fue el fiscal que acusó a Jorge Glass? El ex asesor de Correa, Carlos Vaca Mancheno, que en ese momento era el fiscal general del Estado. Entonces, si uno mira todo este entramado de corrupción y mira los escasos resultados que hemos tenido, es el resultado de que en realidad la estructura institucional del Estado y esta organización delincuencial estaban absolutamente fusionadas. Es por eso que es necesario la cooperación internacional y que en el Ecuador se replique una experiencia como fue CICIG en Guatemala, para poder llegar a la verdad, para poder tener justicia, reparación y para tener argumentos con los cuales podamos defendernos de los tribunales internacionales. Porque de lo contrario el Ecuador va a quebrar, sencillamente va a quebrar. Henry. Entonces, sí, solamente una cosita. Cortito. Cortito. Usted dice, vea, la Alianza País, todos, sin excepción, morenistas y correístas, son responsables de este desbarajuste en la que está el Ecuador. ¿Y por qué los morenistas? Porque ellos fueron de Alianza País y estuvieron en el gobierno 10 años. En esos mandos medios, directores, subdirectores, porque hay toda una estructura de mandos medios de la que ha hablado, por ejemplo, Eduardo Valencia. Y para dar el quiebre, ojalá me esté escuchando el doctor Julio César Trujillo y quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana, ellos tienen la oportunidad del quiebre. Y que no vayan a poner a gente de Moreno. Con la consulta. Con la consulta, con la reestructura, por ejemplo, que ya viene del Consejo Nacional Electoral. Yo voy a estar pendiente. Porque no pueden poner ahí a los mismos del establishment de los últimos 10 años. No pueden poner ahí de salir del partido único, que era Alianza País, controlando todo, a otras estructuras de poder para que hagan lo mismo. Porque si los ponen lo mismo, entonces la amarre va a seguir. Entonces tienes razón. Si están distribuidos en todas las estructuras del poder, ¿cómo ellos se van a investigar? ¿Cómo se van a enjuiciar? ¿Cómo se van a meter a la cárcel? No hay manera. Entonces, ¿cómo puede cambiar? Si nombran a gente proba, idónea, no por intereses políticos o económicos o de otra índole en el Consejo Nacional Electoral, y luego vendrá la Contraloría, y luego vendrá la Fiscalía y la Corte Constitucional, ¿no? Y entiendo que va a ser evaluada la Corte Nacional de Justicia. Si no hay cambios allí, Gonzalo, de gente valiente, no de resentidos sociales, no de extremistas, sino de gente que trabaje con la verdad, no con revanchistas, no con gente que se vaya a pegar la vendetta, no, sino con gente objetiva, con gente firme, con gente que no se quiebre en el camino. Yo lo conozco así desde la cuestión de la católica. Y hemos mantenido la misma conducta. Ahí está Fernando Villavicencio, Cleber Jiménez, Carlos Figueroa, por mencionar unos, el mismo doctor Santos, con una posición ideológica clara la de él. Pero ha sido firme en su posición. No ahora, desde los 10 años del correísmo, ¿no? Así como él, hay otras personas de la misma posición ideológica y política como él, que han mantenido una posición firme. Entonces yo diría, ciertos organismos del Estado, ciertos organismos de control, desde la función electoral, desde la Corte Constitucional, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo o Defensoría Pública, si no están con otros rostros de gente idónea, de gente prueba. A propósito, estos organismos no pueden ser cuota de reparto, ni de organizaciones políticas, ni de organizaciones sociales. Yo les envío una carta a los señores del Consejo de Participación Ciudadana. Tienen que valorar a personas que cumplan 4 requisitos: que sean probas, que tengan idoneidad, que tengan probidad, que tengan méritos, ¿no? Que tengan testimonio de vida. Hoy, por eso los medios pueden jugar un rol muy importante para poner inclusive ya futura. Ya vienen las elecciones para la alcaldía y la prefectura. Ustedes juegan un rol muy importante y hay que luchar porque vaya a la alcaldía, porque vayan a las concejalías y a la prefectura gente idónea,
gente idónea de principios, de testimonio de vida, no cualquier charlatán, no cualquier fascineroso que quiere otra vez llegar al poder para hacer lo mismo. Sí. No, Gonzalo. Fernando. Y yo estoy de acuerdo, mire, que estamos haciendo las cosas a medias, no estamos luchando contra la corrupción con la fuerza que se necesita. Y en segundo lugar, totalmente... ¿A quién le concuerdo falta fuerza? al gobierno. Mire, el presidente Moreno ofreció una cirugía radical a la corrupción. Hay un gran ejemplo, esta Comisión de Venezuela, perdón, de Guatemala, que tuvo un gran éxito. ¿Qué pasó aquí? El presidente Moreno le mandó a la señora canciller Espinosa a las Naciones Unidas a conseguir el mismo objetivo, que traigan una comisión internacional. ¿Y qué fue la señora a decir? El Ecuador es un país soberano y ahí se hizo el agua al lodo y no pasó nada. Así es que si seguimos haciendo a la criolla, a la ecuatoriana, las cosas, no se va a descubrir nada y vamos a seguir perdiendo y perdiendo. Se necesita una decisión radical. Hay que cambiar a los jueces. Los jueces de la Suprema, esos son culpables de muchísimas cosas. La justicia sigue putrefacta. Le han dado una pequeña manito de gato. Pero sigue igual, sigue el aparato del correísmo. Tenemos que librarnos de este correísmo. El presidente de la República tiene una responsabilidad histórica. El tiempo está volando. Ya tiene casi la mitad, una tercera parte de su mandato. Y si no hace nada, van a decir, él fue cómplice de los horrores del correato. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en contados instantes en vivo y en directo en el estudio principal de la cadena Democracia. Señoras y señores, muchas gracias, muchas gracias. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los últimos estilos en zapatos. La promoción mitad de precio ya está en Payless y sin exclusiones. No te la pierdas, a todos les gusta Payless. Compra un artículo y llévate el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. Promoción válida del 2 al 22 de octubre de 2018. Aplican restricciones. 63 años cuidando tu visión. Gracias por confiar en nosotros. En verano, nos ocupamos de la salud visual de los jóvenes y niños. Si ves que los ojos de tus hijos se irritan, sufre constantes dolores de cabeza o ha perdido el interés por la lectura y los estudios, necesita un examen visual. La Clínica Santa